Que la paz del Señor llene todos los corazones y todas las vidas de los que están conectados a este precioso sello de Jóvenes para Cristo. Yo tengo, no sé lo que tengo, pero yo doy lo que Dios me da, no tengo nada más. Tengo aquí un versículo en el capítulo 2 y 14 de Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Y hay otro versículo en Apocalipsis, en el 1:18, 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y a continuación, en el 18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Partimos el pensamiento que tengo, no tengo nada más que esto que me ha dado el Señor. En un versículo que está aquí en el capítulo 14 de Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Cristo, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. En el 23 respondió Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué tiene que ver este texto con los dos textos que he leído? Yo creo que tiene que ver mucho, pero yo quisiera empezar a hablar. Nosotros dependemos del poder que tiene la palabra de Dios. Es como un martillo que quebranta la piedra, es como fuego, es espíritu y vida. Pero dice Pedro, somos renacidos por simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice Pablo por ahí, por Colosenses o por ahí, por las epístolas, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, more abundantemente en vuestros corazones. En vosotros, dice. Dice en los Hebreos 11, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para coger los átomos y formar de las tres cosas que componen el universo: materia, energía y todo el espacio. Espacio, materia, energía. Y formar la habitación del tiempo, donde pasan segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos. Y en ese vientre del tiempo aparece una gente que a Cristo le llama: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Iglesia quiere decir reunión de personas.
gente que tiene unas características de fe en un nuevo nacimiento, en un renacer por el poder de la palabra, pero esa gente que se llaman cristianos verdaderos, nacidos de nuevo. Dice Pedro en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 3 en adelante, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder según su conocimiento. Y nos ha hecho, por medio de grandísimas palabras, promesas extraordinarias, benditas, preciosas, y nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. ¿Dónde nos lleva la palabra de Dios, que tiene tanto poder? Al pecador lo vuelve santo, a la ramera la vuelve honrada, a la granuja lo vuelve noble, sencillo y transparente. ¿Qué tiene el poder de Dios? Todo ese poder nació en Cristo. Me voy un momento a hablar de Sansón. Cuando su madre le aparece aquel ángel y le habla de que va a tener familia, que tenía que ser nazareo desde el vientre de la madre, sin tomar ninguna clase de alcohol, nada de nada, y que no se le cortara el pelo, el cabello, que crecía. Cuando él se hace grande, empieza a manifestarse en él. Y hay un momento, he leído que Satanás tenía el imperio de la muerte. Y solo ha habido uno con la capacidad de destruirlo y quitarle el imperio de la muerte. Y ese es Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando se aparece a Juan en la isla de Patmos, que le trae el Apocalipsis, le dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora el poder lo tiene Cristo. Cuando muere y asciende y vuelve a venir, le dice a sus discípulos: toda potestad me está dada en el cielo y toda potestad me está dada en la tierra. Volvemos a Sansón. Se encuentra una queja de un animal, se lía huesazos y mata 1000 hombres, que son muchos, 3 montones, 1000. Y estaba un poco cansado, pero abrió una cuenca de agua a Dios y lo alimentó, lo fortaleció. ¿Qué poder tenía? No tenía una ametralladora, tenía un hueso. Es verdad, estaba fresco el hueso, pero con todo y eso era una pequeña cosa delante de 1000 soldados, preparados precisamente para la batalla. Si Sansón, en ese momento que tiene la palabra de Dios en su cabeza, en su vida, la ley del nazareo, tiene el poder para hacer eso, nos vamos a David. David era un chaval, 18, 20 años. Va a llevar comida a sus hermanos. Y ve aquella mole de carne que tenía casi 3 metros de altura, que temblaba el pueblo de Israel juntamente con Saúl. Y aquel chavalín lo ve, Rubiales. Dice: ¿quién es ese incircunciso que desafía los escuadrones del Dios vivo? Va en busca de Saúl y dice: yo voy y le mato. Le quiere dar su armadura, pero no puede llevarla. El siervo verdadero no necesita ponerse en la armadura de nadie. Tiene su propia armadura, su propia experiencia, su propio llamado. Y él se iba con su vestidura de pastorcillo, con un zurrón aquí al lado, cogió unas piedras que encontró en el arroyuelo, se dirigió a aquella mole, lanzó el brazo y se convirtió en el primer francotirador. Porque la piedra se le clavó
en la frente y le rompió el hueso frontal, que es muy duro, y le tocó la masa encefálica. Cuando cayó ya estaba muerto. Con una piedra y un cacho honda, un fiel ungido por Dios destruye a un gigante. Un siervo ungido por Dios, con una ley de Nazareo como Sansón, con un huesecico, hace 3 montones, los cuenta y 1000. No hay problema que se ponga ante el que tiene la bellísima y santa palabra rubricada con la sangre de la cruz del Calvario. Dice este libro sagrado que se llama la Biblia, por ahí por Efesios, hay más poder en vosotros del que llegáis a entender. Dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y está hablando del Dios Padre. Para participar de la herencia de los santos en luz, y nos liberó de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino del amado Hijo, donde tenemos redención de pecados en su sangre. ¿Qué es la potencia de la gloria del Padre? El triunfo de Cristo honró al Padre y le puso una gloria al amor del Dios Padre. Cuando murió en el Calvario, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, clavó hasta que nos era contraria, despojó principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, abrió el camino vivo y nuevo en el desgarro de su propia vida, de su carne ofrecida en aquella cruz, que de esa gloria que tiene el Padre hay un poder que sale sobre aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido la sangre de su Hijo Jesucristo, quien llama a la Biblia el gran pastor por la sangre del pacto eterno. O por ejemplo, la sangre que habla mejor que la de Abel. Cuando he leído estos versículos de Juan, el primero, el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es una revelación permanente de Cristo sobre cada uno de los que le aman y guardan su palabra. Pero un poquito más en otro versículo que he leído, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos, plural, Padre, Hijo, y por supuesto el Espíritu Santo, y haremos una morada con él. Si Sansón, que aún no está establecido la sangre del pacto eterno, ni el gran pastor, ni el que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, ¿por qué tenía el imperio de la muerte? La paga del pecado es muerte. Al que mataba por el pecado, la muerte nos hacía culpable. Seguía teniendo el imperio de la muerte. Pero cuando mató al inocente en la cruz, se destruyó a sí mismo. Lo destruyó a él, a la muerte, al Hades, y ahora Cristo tiene el imperio de la muerte. Tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahora toda potestad le es dada en el cielo, toda potestad le es dada en la tierra. Y aquí viene un versículo, Gálatas 3:27. El que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo, está revestido. Si la iglesia está revestida de Cristo, Cristo es Rey de los siglos y inmortal soberano Dios eterno, el soberano de los reyes de la tierra. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo es Rey de reyes, Señor de señores.
Cristo es el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si estamos revestidos de Cristo, quiere decir que tenemos todo lo que Cristo es en sí. Dios, Salvador, Señor, Pastor, Sacerdote, Abogado, el Rey de Reyes, el Rey de los siglos, o sea que gobierna el tiempo, es el dueño de cada tiempo, de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada... Me parece que no estamos conscientes de ese texto, que estamos revestidos de Cristo en lo que en sí es, que todo esto requiere solamente guardar la palabra del Señor. Esa palabra que es incorruptible, esa palabra que vive, cuando la tengo en el corazón, vive, se mueve, te restaura, te restablece, te sana. ¿Qué tuvo que hacer para recomponer lo que estaba ya descompuesto de Lázaro? Nada, solamente llamarle por su nombre, porque si dice que resuciten, todo aquel cementerio se queda vacío. En la resurrección y la vida, solamente tiene que llamarle. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale nuevecico, sin olor de muerte, olor de vida. Cuando el Señor habla, solamente sale vida. La muerte desaparece. Los 1000 se caen al suelo. El gigante se desploma. Porque ahora no somos Sansón, ni somos David. Somos la Iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Morada de Dios en el Espíritu. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Efesios 1:21, en la cual es su cuerpo, y Él es la cabeza sobre todas las cosas. Otra vez estamos revestidos de lo que es Él, sobre todas las cosas. ¿Qué hace el Señor con este día? Con estas clases que hacen los brujos o las brujas. ¿Qué hace? Tiene el control. Él es el Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Le dice a Juan, le dice, yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Viva Cristo! Y dice de la Iglesia, que es la cabeza sobre todas las cosas, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a hacer esta noche que descienda Dios Padre, el Cristo vivo, el Espíritu, y haga una morada con nuestra vida. ¿Qué podremos sentir con la potencia de la gloria del Dios Padre? ¿Y qué podremos sentir con la potencia del triunfo de Cristo? ¿Qué podremos sentir con la administración del Espíritu Santo ministrándonos el compendio del triunfo de la cruz, la autoridad que tiene Cristo, el poder que el Padre ha transmitido a Cristo y nos transmite el Espíritu en nuestra vida? Entonces, ¿qué ocurre en nuestra vida? A veces, cuando oigo tanto lamento en los cristianos, me pregunto si conocen a Dios de verdad. Porque conocer a Cristo es tenerlo todo. Es que está todo.
Dice Pablo, aquí un texto: doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé el desinterés de él mismo. El siervo de Dios no tiene interés en él mismo. El siervo de Dios tiene interés. ¿Cómo está la iglesia? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué son las riquezas de la gloria del Padre? ¿Y qué es el triunfo de Cristo? La muerte se arrodilla ante él, la ha destruido, la ha vencido. Que gloria tenga su nombre. Ha destruido al que tenía el imperio de la muerte, lo dice, lo he leído. Este es el diablo. Gloria tenga a Cristo. Voy a humillarme ante un demonio que me viene con temor a las enfermedades, temor a la muerte. Pero si hemos nacido para morir, porque cuando morimos morimos para vivir. El trampolín para la gloria es la muerte, y la muerte es la puerta de salida del mundo oscuro y tenebroso para irnos a la gloria eterna en Jesucristo. Cosas que ojo no vio, los ángeles no vieron, ni los profetas oyeron, ni ha subido en la imaginación del hombre, que es mucha, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice Pablo también en el mismo sitio, pero las riquezas de la gloria, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Voy a decir 3 puntos. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en el capítulo 2 de Efesios 2:6 dice, con él nos resucitó. En la omnisciencia Dios Padre lo hizo. Para él ya está hecho. Y nos sentó con Cristo con él en lugares celestiales. Capítulo 4 de los Efesios. El que subió primeramente bajó las partes más bajas de la tierra para luego subir por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si nos ha subido con él, estamos por encima de todos los cielos. Capítulo 2, versículo 7. Nos sentó con Cristo en los lugares celestiales y dice, ese es el propósito, la puerta para entrar dentro de lo que quiere decir ese texto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero por el amor de Dios, si guardamos la palabra del Señor, desciende la Trinidad completa, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, a hacer una morada con nosotros. ¿Morada para qué? Para habitar la gloria del Padre, el triunfo y la gloria de Cristo, el gran pastor por la sangre del pacto eterno, el que también es revestidos de Cristo, el que también es la cabeza de la iglesia, sobre todas las cosas. Y dice, la cual es su cuerpo, y agrega la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es creador de todo lo que se ve, pero también de lo que no se ve. Ese es Cristo. Es el creador de todo. Porque le agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad. ¿Vale? Gloria tenga al Padre.
En cambio, ninguna de sus creaciones que ha creado es la plenitud de Él. Ha dejado gloria suya en todas las creaciones que ha creado. Pero cuando habla de la Iglesia, dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Válgame Dios, Padre, ¿qué es esto? ¿Qué somos en Cristo? Hijos del Padre, hermanos de Cristo. Todo es la palabra. Capítulo 8 de Romanos, en uno de los versículos, dice: el Espíritu, habla del Espíritu Santo, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos de Dios. O sea, herederos del Dios Padre. Y coherederos con Cristo. Capítulo 1 de los Hebreos. En los posteriores días habló a los padres por los profetas en estos últimos días, en estos días presentes, nos ha hablado por el Hijo, porque en asimismo es el universo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y la ha hecho heredero de todo. Y la Iglesia es coheredera con Cristo de todo lo que Cristo va a heredar. ¿Por qué quedarnos con 4 minucias aquí en la tierra? Con un par de milagrillos y algunas cositas más que Dios puede hacer. Puede hacer mucho más. Pero ¿para qué quedarnos con esto? Dice Juan, cuando visualizó la eternidad y comparó la gloria aquella con la que Dios ya la había dado, dijo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Si baja Dios Padre en persona y Cristo se manifiesta a los que aman y guardan sus palabras. Hermanos amados, cuando nosotros amamos a Cristo y guardamos su palabra, el cielo se inclina a nuestra vida, completo. Dios Padre, el Cristo vivo, el Espíritu Santo, los ángeles de Dios, la gloria de Dios. ¿Quién podrá resistir esta majestad? ¿Un demonillo? ¿Satanás, que ya está destruido? ¿Que el que tenía el imperio ya no tiene ningún imperio? ¿La muerte que se ha terminado? Vamos a ver. Me refiero a la muerte prolongada, porque hay una muerte segunda, que es la muerte eterna en el lago de fuego y de azufre. Pero la Iglesia, donde yo estoy, vosotros también estaréis, dijo Cristo. ¿Cómo será la Iglesia en la eternidad? Y tanta riqueza que hay allí, que dice, esos son las riquezas, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ya no existe la habitación del tiempo. Cuando viene el trono blanco, dice que el cielo y la tierra huirá, se descompone la habitación del tiempo, porque la obra cumbre, que es la Iglesia, ya está hecha. En el capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según la otra puerta abierta para un misterio, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por la Iglesia ha creado la habitación del tiempo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nacimos del deseo que tuvo en el corazón nuestro Dios Padre. Nos vio pequeñicos en la cuna del nuevo nacimiento, en el traslado por Él mismo al reino de Cristo. Las palabras son escalones hacia la eternidad. Son peldaños que nos suben a la gloria eterna.
nos pone a los pies del Dios Padre, a los pies de Cristo. Cristo es la cabeza, nos sustenta, es sobre todas las cosas. Estamos revestidos de Cristo. Y en este capítulo 3:14 en adelante sigue hablando para ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, que es el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe. Tenemos las riquezas de la gloria del Padre. Estamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Habita Cristo por la fe en nuestro corazón, arraigados y cimentados en amor. El amor también está. Para comprender con todos los santos, nos unifica con el cielo. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a guardar y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si guardamos y amamos a Cristo y guardamos la palabra, baja al cielo a estar con nosotros. Nos inunda el corazón, se forma Jesucristo. Gálatas 4:19, hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Capítulo 1 de los Gálatas. Y me apartó, por cuanto le agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, para revelar a su Hijo el mí. No a mí es una fotografía. El mí que lo formó en aquellos 3 años que le dio la doctrina de la Iglesia, formó el carácter de Cristo. Entonces Pablo no administraba un mensaje, no mensajeaba, formaba a Cristo en los creyentes. Por eso les dice a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién pasa los dolores de parto? Una madre. ¿Y qué dice en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses? Cómo la nodriza cuida a sus propios hijos. Así os cuidamos. Ahí se presenta como mamá. Y en el mismo capítulo, un poquito más abajo, dice, y como el padre ensortaba a sus hijos, así os ensortábamos. Un padre nunca ensorta para destruir. Es extraño. El padre que lo haga es un padre extraño, pero el padre verdadero que ama a los hijos no ensorta para destruir, ensorta para conducir, para perfeccionar, para hacer hombres buenos, para que tengan honra. Y es que Pablo tenía matriz espiritual para engendrar visiones y doctrinas de Dios, para formarlas en el pueblo de Cristo, en la Iglesia bendita. Yo pregunto a mis hermanos que están ahí, mis hermanas, ¿amáis a Jesucristo? La señal es, el verdadero fruto de ese amor es guardar su palabra. Inmediatamente el Padre te ama, y a continuación viene el Padre y Cristo con el Espíritu Santo y hacen una morada contigo. Dime la verdad, si el Padre está contigo, si Cristo está contigo, si el Espíritu Santo está contigo, está dentro de ti y tiene las riquezas de la gloria del Padre y de Cristo y del Espíritu, solo por amarle y guardar la palabra del Señor. ¿Qué más falta a ti? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas más? Como sabéis, yo estaba por allá, por el 80 y no sé qué, estaba yo a punto de morir. Esa enfermedad la cogí orando me entró y dije, ay, Señor, me vas a tratar con una enfermedad. Esa enfermedad
Se llama antígena australia y solo se coge por la sangre, ni en saliva ni nada, en sangre solo. Y yo la cogí estando de rodillas sin Dios la presencia orando. En un año se me destruyó el hígado, el 80% prácticamente. Me hicieron una mamografía de medicina nuclear con contraste y estaba ya acabado. Me dijo el profesor que me estaba llevando, que era un profesor de la Facultad de Medicina muy importante: vamos a hacer una biopsia para ver qué podemos hacer, pero me mostró la mamografía, el 80% destruido. Yo sabía que me despedí de la familia, notaba que mi alma se salía. Un hermano no gitano, un hermano, un señor, un amigo, un hermano en la fe, pero no gitano, le habló Dios y le dijo: vete a casa de mi siervo hasta 6 días del no. Ve a las 9:30, a unas 10, y estaba hasta las 9:30 a las 10 de la noche. Todo el día de los días sin beber ni agua. Solo comía por la noche una sopita. El 5.º día ocurrió un milagro, pero no el milagro que orara por mí. Podría haberlo hecho. Era un evangelista y un siervo de Dios. Vivía en un segundo piso y por el balcón de mi derecha, mi cabeza estaba hacia el sur, y por el este entró Jesucristo y lo vi entrar. Le vi entrar. El hermano que estaba a mi izquierda apoyado en algo se cayó al suelo y le arrastró la presencia. Todos los que estaban afuera fueron llenos del Espíritu Santo. Yo me quedé sin hablar porque si no le hablo. Estaba allí mismo, lo estaba viendo. Pues levanté el brazo para tocarlo porque estaba al lado de la cama. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla derecha. Algo llegó hacia el hígado y lo hizo nuevo. Y me dijo el Señor: siervo, vendrán años que estamos en los años estos que estamos, que Satanás deformará a mí de la vida de mis siervos y de mi iglesia. Fórmame con la palabra que yo te doy. Un tiempo después, no quiero decir su nombre porque ya no está en la gloria del eterno pastor, viviendo feliz en su regazo eterno, vino a verme y me preguntó: ¿has visto al Señor? Yo todavía estaba ausente, no estaba consciente de lo que había ocurrido. Y le dije: por ti. Le entró un lloro, terminamos los dos allí en el comedor llorando lágrima viva, gozando de la presencia del Señor. El que guarda, el que le ama y guarda la palabra, no solamente Cristo viene, sino también el Padre viene. Claro, viene el Padre de una forma, porque si viniera un poco se desintegraría el universo. Pero sabe venir, tratarnos y sentir la paternidad del Dios vivo en nuestra vida. Una de las noches, y ya me voy a callar, una de las noches que yo estaba abrumado, cargado, triste, de esas cosas que nos pasan a veces. Y a medianoche le dije: Señor, por favor, llévateme. Te lo pido por Jesucristo, Padre. Llévame, Señor. Que se me pare el corazón y me llevas contigo. Sentí la presencia del Dios Padre. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Y me dijo: tengo yo más ganas de tenerte conmigo que ganas tienes tú de venir a mí. Pero es necesario que te estés aquí, porque aún tengo cosas que hacer. Qué bien dormí aquella noche, Padre.
cuánto descanso. Tú mulles el lecho del dolor, nuestro lecho es de flores. O el Salmo 23, confortará mi alma, el confort de Dios en el alma. Levanta la cabeza, que tienes a Dios Padre, a Cristo, al Espíritu Santo, la palabra eterna, la sangre que habla mejor que la de Abel, el triunfo de Cristo. Que la muerte no tiene nada que hacer contigo, que tú tienes la soberanía sobre todo. Con este texto concluyo y lo establezco como doctrina porque lo dijo Cristo con su propia boca. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, los dos emblemas del diablo, la serpiente que no se oye venir y menos el escorpión, porque aunque pise una hoja seca no se siente el ruido. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice en Isaías, no temáis lo que ellos temen. Él sea vuestro temor, nada más que Dios. Desgravias, coanda y anantra. Oh Dios. Yo estoy notando y sintiendo la presencia del Señor bendito. Y me viene una palabra, y lo digo en fe. Vibrotsku. Porque yo voy a cambiar el tiempo, dice el Señor. Porque yo gobierno todo y tengo el control de todo. Os amo, os quiero un montón, os adjunto. El amor es lo importante. Amar a Cristo, amar a su obra, amar a la Iglesia y amarse entre los hermanos es el fruto verdadero de que nuestro nuevo nacimiento fue verdadero. Que la paz del Señor sea con todos. Un abrazo para mi hermano Miguel, para todos mis hermanos, igual otro abrazo sincero. Para David, hola David, que Dios te guarde, está junto. Hasta aquí, buenamente, ojalá que el Señor haya hecho bien, aunque sea a un alma, ya merece la pena. No sé si he dicho algo o no he dicho nada, pero en fin, eso es lo que tenía que compartir. Un abrazo muy grande. David, te cedo el canal de Jóvenes para Cristo, Clínica del Alma. Verdaderamente es la clínica del alma. Aquí se habla a bastantes personas. Que el Señor os bendiga.